Saludos con todos. A continuación voy a hablarles acerca del algoritmo K vecinos más cercanos. El siguiente trabajo es elaborado por mi persona, Ángel Ricardo Capa Medina, de la Universidad Nacional de Loja. Muy bien. Como primer punto vamos a empezar hablando acerca de la teoría. En este caso vamos a tener la siguiente pregunta como ¿de qué trata este algoritmo? Bueno, este algoritmo es uno de los algoritmos de clasificación más básicos y esenciales en Machine Learning. Pertenece al dominio del aprendizaje supervisado y encuentra una aplicación intensa en el reconocimiento de patrones, la minería de datos y la detección de intrusos. Muy bien. Dentro de este algoritmo surge lo siguiente, que este algoritmo de aprendizaje es no paramétrico y también es basado en instancias. Primeramente, el término no paramétrico significa que no hace suposiciones explícitas sobre la forma funcional de los datos, evitando modelar mal la distribución subyacente de los datos. Muy bien. En cambio, el aprendizaje basado en la instancia significa que nuestro algoritmo no aprende explícitamente un modelo. En lugar de ello, opta por memorizar las instancias de formación que posteriormente se utilizan como conocimiento para la fase de predicción. Muy bien, una vez teniendo claros estos términos, vamos a proceder a lo siguiente. Por ejemplo, este algoritmo se lo utiliza para la clasificación. En este caso de la clasificación, la salida es la pertenencia a una clase. Por lo tanto, un objeto es clasificado como perteneciente a una clase si la mayoría de sus K vecinos pertenece a esa clase. Aquí tenemos un ejemplo sencillo como, por ejemplo, si se quiere clasificar un objeto con K igual a 5 vecinos, con 3 vecinos de la clase A y 2 de la clase B, por mayoría el objeto se clasifica como clase A, ya que tenemos 3 vecinos de la clase A y simplemente solo tenemos 2 de la clase B. Muy bien. Una nota importante dentro de este método de clasificación es que para evitar empates, se prefiere que el número de vecinos K seleccionado sea un número impar. Muy bien, dentro del gráfico hay otro pequeño ejemplo cómo se utiliza este algoritmo. Por consiguiente, podemos ver que dentro de la categoría A existen muchos más puntitos con respecto a los de la categoría B. Por consiguiente, el punto azul va a ser clasificado como uno más de la clase A, por mayoritario. Muy bien. A partir de la clasificación, también se lo puede utilizar este método por la forma de regresión. En cambio, aquí la salida es un valor de una propiedad del objeto. Ese valor se puede calcular usando el promedio de los valores de los K vecinos. La palabra cercano implica una métrica de la distancia. Bueno, aquí típicamente se puede utilizar la distancia euclidiana. Y la distancia euclidiana simplemente se saca con esta fórmula donde podemos ver a continuación. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo pequeño para que se entienda acerca de esta distancia euclidiana. Y bueno, aquí el siguiente es un ejemplo simple en el que clasificaremos el punto 4.3 para saber si este pertenece al color azul o rojo. Por consiguiente, tenemos los siguientes puntos respectivos con sus colores. Podemos ver que aquí tenemos una columna de rojos y una columna de azules. Lo que nosotros queremos determinar es si es que la pertenencia del punto 4.3, si es que pertenece rojo o azules. Aquí tenemos la representación gráfica de la tabla. En este caso sería este punto verde, lo queremos clasificar dependiendo de la cercanía de los puntos azules y rojos, a qué clase pertenecería. Bien, aquí tenemos el desarrollo del ejercicio. Aquí podemos ver que usando la distancia euclidiana podemos calcular la distancia entre los puntos 4.3 y los demás puntos. Para este ejemplo seleccionaremos K igual a 7 vecinos más cercanos y la siguiente tabla muestra la distancia de cada uno de los puntos al punto 4.3. Aquí los podemos ver representados como el punto 3.3, el punto 3.4, el punto 3.6, el punto 4.2, el punto 4.5, el punto 4.4, el punto 4.6, el punto 4.7 y así. Muy bien. Como se puede ver en la tabla, los puntos 3.3, el punto 3.4, el punto 3.6, el punto 4.4, el punto 5.2, el punto 5.3 y el punto 5.4 son los puntos con una menor distancia al punto 4.3. Aquí podemos ver sus distancias. En el caso del 3.3 simplemente es una distancia de 1. En la distancia 3.4 es una distancia de 3.41. Y de los cuales 4 son rojos y 3 son azules. Entonces, por mayoritario,
podemos decir que el punto de 4.3 puede ser clasificado como punto rojo, porque tenemos 4 puntos más cercanos rojos y simplemente tenemos 3 puntos más cercanos que son azules. Por mayoritario podemos pertenecer a este punto como de la clase roja. Muy bien. A continuación vamos a pasar a lo siguiente, que vamos a hablar acerca de unas librerías que se utilizan para la implementación de este algoritmo. En este caso se va a utilizar Squidlearn y vamos a pasar a definir de qué trata esta librería. Muy bien. Squidlearn es probablemente la librería más útil para Machine Learning en Python. Esta es de código abierto y es reutilizable en varios contextos, fomentando el uso académico y comercial. Además, proporciona una gama de algoritmos de aprendizaje supervisados y no supervisados en Python. Aquí podemos ver algunas librerías como NumPy, Pandas, Matplotlib y SymPy. Bien. Bueno, la librería Squidlearn cuenta con un modelo que se puede utilizar para implementar el algoritmo de vecinos más cercanos de clasificación. Para implementar este algoritmo se siguen los siguientes pasos. Primero se debe definir el módulo. En este caso sería squidlearn.neighbors. En segundo paso tenemos que se procede a importar la clase. En este caso sería kNeighborsClassifier. Y como nota a esto tenemos que este algoritmo también se puede usar para problemas de regresión, pero la clase para este se define distinto al de clasificación. Simplemente son modificaciones de parámetros. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se lo utiliza la clase skidlearn.neighbors.kNeighborsClassifier y aquí ya simplemente le rellenaríamos los parámetros. Bueno, más adelante vamos a hablar de qué trata cada uno de estos parámetros. Muy bien. Bueno, como lo decía, aquí tenemos los parámetros de la librería scikit-learn. El primer parámetro, por supuesto, debe ser el número de vecinos o K. Acá es donde se define este valor y a este parámetro se lo conoce como neighbors y por defecto obtiene el valor de 5. Muy bien, otro parámetro importante es definir la distancia que se utilizará para verificar los vecinos del dato que se está buscando predecir. Para configurar esto en el algoritmo se debe definir dos variables. Dentro del algoritmo la primera es P y la segunda es metric. Muy bien, entonces P por defecto es igual a 2 y metric por defecto es igual a Minkowski. Con esta combinación se está eligiendo la distancia euclidiana como la que se implementará. Aquí podemos ver cómo vienen los valores definidos con P igual a 2 y en métrica viene con Minkowski. Muy bien. A continuación vamos a ver los comandos que se necesitan para entrenar el algoritmo y realizar una predicción. Estos comandos simplemente son los mismos que con el resto de algoritmos de Machine Learning que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para entrenarlos se utiliza el comando fit y para realizar una predicción del mismo se utiliza el comando predict. Y obviamente para poder utilizar esto, simplemente anteriormente se deberá definir los parámetros de X y Y. Como podemos ver, X para los de entrenamiento, Y de igual de Y entrenamiento, X prueba y Y prueba de igual manera. Bueno, más adelante vamos a ver un ejemplo en Google Colab donde va a quedar un poco más clara esta parte. Bien. Como siguiente parte vamos a hablar acerca de la máquina de vectores de soporte de clasificación que va a ser una práctica desarrollada en Google Colab. Muy bien, aquí simplemente se desarrolla un modelo para predecir, bueno, el siguiente ejercicio va a tratar acerca de desarrollar un modelo para predecir si un paciente tiene cáncer de seno o no, de acuerdo a las características del tumor. Para este análisis se utiliza uno de los datasets que se encuentran disponibles en la librería de scikit-learn y es el correspondiente a cáncer de seno. Muy bien, aquí bueno, vamos a pasar a Google Colab para poderlo visualizar. Aquí lo tenemos. Como podemos ver, este Google Colab contiene un ejemplo acerca de cada vecinos más cercanos y listo. Como lo dije anteriormente, el dataset que vamos a utilizar va a ser para determinar si es que un paciente tiene cáncer de seno, si es que es maligno o benigno. Bueno, lo primero que debemos hacer es importar las librerías que vamos a utilizar. Aquí se procede a importar solamente datasets que se encuentran en el site scikit-learn. Simplemente esto se puede utilizar con el siguiente comando que es from scikit-learn import datasets. Aquí vamos a importar varios datasets. Ahora, se procede a importar los datos. Para ello utilizamos la instrucción datasets.load
breast cancer. Este breast cancer corresponde al dataset del cáncer de seno que estaba hablando previamente. Y bueno, ya almacenamos esta información dentro de la variable dataset. Aquí podemos ver dataset va a ser igual a dataset.load breast cancer. Aquí ya hacemos mención al dataset que queremos utilizar del cáncer de seno y simplemente lo imprimimos y podemos ver lo que hemos obtenido. Así a breve vista podemos ver que está un poco entendible, pero para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente parte donde vamos a tener que vamos a entender los datos del dataset. Lo primero a revisar aquí es obtener la información contenida dentro del dataset. Para este fin utilizamos la instrucción case. Podemos ver que aquí lo utilizamos, simplemente imprimimos dataset.case y vamos a ver las columnas que contiene este dataset como data, target names, DERC, feature names, file name. Y aquí los tenemos definidos a qué se refiere cada uno de estos parámetros. Por ejemplo, data serían los datos independientes, target corresponde a la columna con las etiquetas o respuestas, target names son los nombres de las variables que se encuentran en la columna target, DERC sería la descripción total del dataset, feature names corresponde a los nombres de cada una de las columnas de los datos, y listo, eso sería prácticamente los parámetros que contiene este dataset. Bueno, ya sabiendo todo esto, podemos utilizar cada uno de estos nombres para entender mejor los datos. Lo primero que se procede a hacer es utilizar el DERC para conocer las características del dataset. Aquí podemos ver dataset.DERC, que es uno de los parámetros que contiene este dataset. Muy bien, aquí dentro de DERC se puede ver los siguientes resultados. Aquí, bueno, más acá abajito los definí ya. Aquí podemos ver que algunos de los atributos o variables independientes son el radio, la textura, el parámetro y el área, debido a que el objetivo es predecir si un paciente tiene cáncer o no. Para ello debemos conocer todas las características del tumor para determinar si el tumor es maligno o benigno. Además, dentro de DERC podemos ver que nos indica que dentro de los datos corresponden 212 son tumores malignos, mientras que 357 son benignos. Esto nos indica que los datos se encuentran balanceados, por lo que no tenemos que preocuparnos por trabajar con dataset desbalanceado. Aquí podemos corroborar esta información, 212 son malignos y 357 son benignos de todos los tumores que se han registrado aquí en este dataset. Ya, una vez entendido la información que contiene este dataset, procedemos a definir las variables X y Y. Bueno, para X vamos a utilizar todas las variables que se encuentran dentro del dataset, por lo que se iguala al dataset.data. Aquí podemos ver, lo definimos X igual a dataset.data y por su parte Y será igual a los datos correspondientes de targets, por lo que igualamos esta variable a dataset.target. Aquí podemos ver Y va a ser igual a dataset.target. Muy bien, aquí se debe recordar que Y cuenta con una sola columna, en este caso son ceros y unos. Los unos indican que el tumor es maligno, mientras que los ceros corresponden a que el tumor es benigno. Ya una vez definidos X y Y, podemos realizar la separación correspondiente a los datos de prueba y entrenamiento. Para ello importamos la respectiva librería y procedemos a utilizar train test split para separar los datos. Aquí podemos ver que vamos a obtener de from scheduler.model selection. Importamos lo que previamente les había mencionado, train test split, simplemente para separar los datos de entrenamiento y prueba. Aquí ya asignamos los datos X y Y y seguidamente definimos al algoritmo. En este caso le indicamos a nuestro programa de scheduler.cvm, vamos a importar cvc. Con esto ya podemos implementar este algoritmo dentro de nuestro programa. Como les dije, vamos a obtener from scheduler.cvm, importamos el cvc y vamos a crear una variable que se llama algoritmo, donde vamos a determinar que el cvc va a ser igual a linear. Linear se refiere a que vamos a utilizar un método de predicción. Muy bien. En este caso vamos a entrenar el modelo. Como les mencioné previamente en las diapositivas, para entrenar el modelo simplemente vamos a utilizar los comandos que se utilizan habitualmente dentro de los algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, para este algoritmo vamos a utilizar fit, que va a ser el entrenamiento del modelo. Le enviamos los parámetros de X y Y con este comando ya estaría entrenado nuestro modelo. Muy bien. Posteriormente, con el modelo entrenado se realiza una predicción junto con los datos de prueba. Para esto, de igual manera, vamos a utilizar el comando predict, que es uno de los comandos habituales que se utilizan dentro del Machine Learning. Algoritmo.predict y con los datos de prueba.
Listo, ahí tenemos nuestro modelo entrenado y probado. Bueno, en este momento podemos comparar, llegado a este punto, podemos comparar los datos obtenidos luego de realizar la predicción con los datos reales para ver qué tal ha sido el modelo que hemos construido. Pero esta vez vamos a aplicar las métricas con las que se cuenta el algoritmo de Machine Learning. Lo primero que vamos a verificar es la matriz de confusión. Para ello lo importamos desde el módulo de sklearn.metrics y el resultado obtenido es el que observamos. Como les dije, aquí está sklearn.metrics, importamos la matriz de confusión y dentro de la matriz de confusión simplemente le vamos a enviar los parámetros de prueba y los parámetros de predicción. Aquí simplemente informamos la matriz y podemos ver el resultado. Viendo este resultado ya podemos intuir que el modelo ha sido correcto, pero veamos la predicción del modelo, la precisión del modelo. Para determinar la precisión de este modelo que hemos aplicado, simplemente vamos de igual manera, vamos a utilizar los sklearn.metrics y vamos a importar precisión score. Ok, aquí creamos una variable precisión que va a ser igual a precisión score, igualmente con los datos de testeo y de predicción. Podemos determinar que la precisión del modelo nos da un total de 0.9552. Aquí lo pueden observar, es un valor, la verdad, bastante acertado, por lo que consideramos que este modelo cumple con su función. Eso es lo que se podría determinar en un ejemplo sencillo acerca de este algoritmo cada vecinos más cercanos. Bueno, les agradezco su atención y con esto me despido. Hasta luego.